Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Algunas versiones modernas cambian la palabra profecía por visión profética, o lo que es peor, solo visión, lo que deja la puerta abierta a multitud de errores de interpretación, porque cada cual cree tener su propia visión. De hecho, algunas Biblias modernas comentan sobre la visión de algunos personajes bíblicos o de algunos personajes históricos. Cada cual cree tener su propia visión, cuando en realidad, en este pasaje, la palabra profecía se refiere a la palabra de Dios. El paralelismo del mismo versículo deja claro que está hablando de la ley. Es decir, la segunda frase de este versículo habla de la palabra de Dios. Por tanto, la primera frase también está hablando de la voluntad de Dios revelada al pueblo. Si alguien que exponga, sin alguien que exponga la palabra de Dios y que exhorte a la nación en su nombre, la gente se descarría. En cambio, cuando el pueblo guarda la palabra de Dios, se establece la justicia, la moral y el orden, y beneficia a todos, de tal modo que los hace bienaventurados, felices. Perdón. Cuando el pueblo carece del conocimiento y de la instrucción bíblica, el pueblo se desenfrena. Es decir, cuando el pueblo no tiene en cuenta la palabra de Dios, se deja arrastrar por el pecado. ¿No les parece que podríamos decir que el mundo entero está como está, precisamente porque no tiene en cuenta la palabra de Dios? De ahí la corrupción, no solo en las instituciones humanas, ya sean políticas, empresariales o del tipo que sea, sino incluso la corrupción moral de quienes deberían mostrar el carácter de Cristo, la Iglesia. Cada día más grupos religiosos se apartan de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras para seguir la corriente de este mundo. ¿De qué otra manera podríamos explicar que haya congregaciones que estén dispuestos a bajar el listón cada día para cada día ser más a cualquier precio? La mayoría de los grupos religiosos actuales no se diferencian en nada del resto del mundo. Y muchos grupos religiosos que se hacen llamar iglesia, viven como si nada tuviesen que ver ni con Dios ni con su palabra. Queridos hermanos, amigos, la moral depende de lo que Dios dice que es correcto o incorrecto. Por eso, debido a que la gente ha dejado de respetar a Dios, la moral flaquea, decae, desaparece. A pesar de todo esto, aquellos que guardamos la palabra de Dios, que seguimos ejerciendo el dominio propio, somos llamados bienaventurados, felices, dichosos. Y lo mejor es que realmente lo somos. Se dan cuenta de que muchas de las bienaventuranzas que hallamos en el libro de los Proverbios tienen relación precisamente con esto, con el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Vez tras vez se nos insiste en que es la clave de la felicidad. Así que nos conviene tener en cuenta a Dios y su palabra en nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor nos permita en este hermoso día que Él nos regala,
poder no solo conocer, sino poner por obra, vivir su palabra. Que así sea en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios y nuestra felicidad. Un abrazo, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios os bendiga.